Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Cómo están? Feliz viernes. Como cada viernes y cada lunes a las 3 de la tarde tenemos un programa nuevo. En esta ocasión pues el programa es en vivo. Ya saben que aquí pues estamos con todo el rush. Ven que hay la actividad legislativa muy a tope. Entonces pues nunca falta un viernesito para estar chismeando y platicando con jóvenes acerca de los temas que están pues en tendencia. En esta ocasión el tema es transparencia. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué pasa en México? Y para esto, pues nuestros invitados son Alexis, María, Enrique y Keren. Muchas gracias chicos por acompañarnos. Y pues antes de iniciar con el tema, pues platíquenle a la audiencia de Generación Pro, a la audiencia del canal del Congreso, pues quiénes son, a qué se dedican, qué hacen y por qué les gusta pues venir en viernes a platicar aquí con su tía Paola. ¿María? Muchas gracias, Paola, a Generación Pro por la invitación. Y bueno, yo me dedico actualmente a estudiar Derecho en la UNAM y Relaciones Internacionales en la Rosario Castellanos. ¿Y por qué me interesa estar aquí el día de hoy? Porque son temas muy interesantes que los podemos abordar cualquier día, ¿no? Y qué mejor que un viernes, que quizás están un poco más relajados, supongamos, y que nos pueden escuchar. Sabemos que tenemos muchas ideas, que somos jóvenes y que más que podamos compartirlas. Claro, como que ya en viernes dices, bueno, ya terminé todos mis deberes, ya hice mi tarea, o la deben de hacer. O sea, ya es como que el tiempo en el que dices, bueno, ya me puedo sentar a platicar. Pues muchas gracias, María, por tomarte el viernes para estar aquí con tus amigos frikis de la política. Alexis, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy del Estado de México y estudio Ciencias Políticas y Administración Urbana en la Autónoma de la ciudad. Y pues me gustan los temas sobre la política y sobre todo de derechos para todas las personas. Perfecto. ¿Y qué te falta ya para tener el título? Pues acabo de comenzar. Ah, perfecto. ¿Y qué tal te parece la escuela, la carrera? Muy buena y muy buenos maestros. Ok, es que fíjate que eres creo que el tercer invitado desde la universidad, entonces quería como que saber qué tal. Ok, Enrique, pues platícanos de ti. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Paola, muchísimas gracias a Generación por esta invitación y especialmente a ustedes por compartir este viernes. Yo soy Reyes, vengo del estado de Yucatán, soy egresado de allí de la Universidad Autónoma de Yucatán y pues realmente hace una semana concluí pues prácticamente todo el proceso de maestría. Me dedico prácticamente a la investigación y también cuestiones de armonización legislativa, que es prácticamente investigar todo el rollo de derecho internacional y adaptarlo a la normativa mexicana. Entonces es prácticamente lo que hago. Me apasionan muchísimo los derechos humanos y también en este ámbito la administración pública. Ok, ¿y te veniste de Yucatán para el programa o ya estabas aquí? Ah, no, mira, solamente por ese programa. No, no es cierto. Mira, realmente yo estoy acá en la Ciudad de México, entonces para mí ha sido un placer y sobre todo en este viernes para compartir esta plática tan amena con ustedes. Muchas gracias. Keren, platícanos de ti. Bueno, yo soy estudiante de Derecho de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. En estos momentos estoy realizando mi servicio social justo aquí en el Senado. Estoy bastante feliz de estar aquí. Ya varias veces unos de mis compañeros, incluso mi jefa, me habían comentado, deberías ir a Generación, está bastante bueno el ambiente, es un muy buen programa. Y sí había tenido ganas, pero hasta ahorita tuve la oportunidad. Ay, pues qué bueno que ya se les hizo, ¿no? A los 4 venir. Son invitados nuevos. Aquí, la verdad, a veces nos tardamos un poquito en contestar todas las solicitudes. Ahí para los que nos escuchan, tengan paciencia. Es un espacio que vale mucho la pena, pero pues sí está un poquito larga la espera. Qué bueno que no te hiciste el rogar, Keren, y nos pudiste acompañar. Pues ahora sí, vamos a iniciar con la sección para hablar acerca de la transparencia. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Bueno, pues ya les platicaba que el tema es transparencia. ¿Esto qué significa? Pues un buen de cosas, que los organismos estén obligados a pues a ser transparentes, valga la redundancia, a que muestren, rindan cuentas de sus resultados, de sus labores, para ver pues qué tanto funcionan, ¿verdad? En qué se gastan nuestros impuestos, nuestro erario. Un tema también muy complicado porque se habla de dinero y todo el mundo se hace enemigo de todos. Entonces hay que revisar lo que pues se trabaja por parte de estos organismos que se mantienen con nuestro erario
Y bueno, es este derecho al acceso a la información también, es pues incluso lo que se destina para tener medidas anticorruptivas, que no haya corrupción. ¿Existe en México entonces la transparencia? ¿Sí es verdad o no es un mito, no es, no sé, los duendes, la Llorona? ¿Sí existe? Pues está garantizada en la Constitución, en nuestro artículo 6º, apartado A, párrafo 8º, si no me equivoco, no, fracción 8ª. Y ¿esto qué implica? Que el Estado tiene que garantizar por medio de sus mecanismos constitucionales la transparencia. Para esto se instaura un organismo que es el INAI, y el INAI va a ser el encargado de dar acceso a esa información de carácter público, a reserva de aquella que esté catalogada como información reservada, ya sea por muchos factores, por protección a la seguridad nacional, para evitar que haya algún sesgo en cuanto a funciones de, valga la redundancia, funcionarios públicos. Pero en principio es algo que está constituido dentro de nuestra máxima norma a nivel nacional, pero que en la práctica, vaya, tiene muchas críticas, a mi parecer. ¿Y ustedes qué piensan de pues la función, el trabajo que hace el INAI en este caso? ¿Lo cumple? Pues se podría decir que en cierta forma sí nos da un gran acceso a gran parte de la información, pero hay información que no todas las personas tienen acceso, sea por sus escasos recursos o por el lugar en donde vivan. Y si bien en la Constitución dice que todas deben de tener el acceso, ya sea por medio digital, en este caso que ya sea actualizado, o por los informes de gobierno, todos deben de saber, y muchos de nuestro pueblo no tienen el acceso a esa información y se quedan con la duda de qué está pasando, sinceramente. Claro, más las personas que desafortunadamente viven pues en zonas rurales, donde no llega ni la luz ni el agua, mucho menos el internet. Entonces, si te pierdes el informe de gobierno en la tele, por ejemplo, no tienes ni manera de buscarlo en la computadora porque careces de ese servicio. Debería también de ser un derecho el internet, se supone que hay algo también ahí, pero la información no es muy transparente, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros, pues ciudadanos de pie, para poder apoyar o transparentar pues justamente esta información? ¿Podemos hacer algo nosotros? Pues creo que lo principal sería la información que ya tenemos acceso, difundirla y ser bastante críticos en cuanto a qué es lo que compartimos. De igual manera como compartimos cierta información que ya ha soltado el gobierno que es correcta, muchas veces termina siendo compartida también información falsa, noticias de mentira, todo lo que termina pues llenando los inicios de todas las redes sociales. Y de toda la información que compartimos, el 10% son verdaderas noticias, un 50% son memes con sátira o con sarcasmo, que mucha gente termina confundiendo, sobre todo la gente ya mayor, termina confundiendo. Y si esto es cierto, ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién fue? Entonces Claro. creo que como ciudadanos lo más importante es pues difundir la información a la que ya tenemos acceso. Y en este caso que nosotros queramos pues difundir la información para las comunidades un poquito más rezagadas, que tienen un poquito menos de acceso a esto, se podría como organizar algo para pues llegarles físicamente a la información, porque también hay mucha gente que bueno carece de estudios, entonces no sabe ni leer, entonces ni para llevarles como el, no sé, el folletito con los datos de alguna información del, no sé, hasta incluso de la misma tarea que hace el INAI. Se podría ahí pues dialogar, o cuál sería como la opción en este caso tan extremo que algunas veces se podría decir, pero pues es una realidad que vive México. Claro, en realidad esa es una cuestión bastante interesante porque, bueno, complementando lo que ya había comentado la compañera María, justamente desde el marco normativo mexicano es interesante, pero si lo analizamos bajo otra óptica, quizá una más amplia del derecho internacional, el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas forman parte de uno de los derechos más fundamentales de todas las democracias, la libertad de expresión. La libertad de expresión se concibe así de forma intangible como uno de los pilares más importantes de la democracia. En ese sentido, la libertad de expresión tiene dos dimensiones, una individual y una colectiva. La individual es el derecho a recibir esta información y también a proporcionarla, pero entre la colectiva se encuentra la obligación del gobierno de proporcionar esta información a todas las personas.
Y como tú bien habías comentado, si hablamos de algo tan importante como la rendición de cuentas de un gobierno, es obligación del gobierno, las autoridades, difundir esta información y hacerla llegar a todas las personas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Exigir nuestros derechos. Exigir el derecho para que pueda llegar hasta todas las comunidades en todos sus idiomas, en todas sus lenguas y en toda esa parte para que pueda llegar a ser entendible. Vamos, en este caso, hablando de política, claramente se aproximan unas elecciones federales, estatales, locales, y es muy importante que los organismos electorales, hablando también de transparencia y acceso a la información, puedan dar a conocer las propuestas y también pues una boleta en donde se señalen claramente pues las indicaciones de qué es lo que se tiene que hacer, algo tan sencillo, no solamente en español, sino también en otros idiomas, en otras lenguas indígenas. Así que en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Exigir nuestros derechos y que se respeten claramente porque es una obligación internacional de la cual México pues ha adoptado. ¿Y de qué manera se podrían exigir estos derechos? Porque hemos visto incluso recientemente que se hacen huelgas, se hacen manifestaciones, se hacen paros, cierran calles y pues en realidad sigue todo igual. No llega a cambiar algo, ¿no? Hasta incluso a nosotros como ciudadanos, si vas tarde al trabajo, pues ya te molestó que se hayan puesto ahí. Entonces, ¿de qué manera podríamos exigir estos derechos? Claro, yo antes de dar mi punto de vista respecto a esa cuestionante, quisiera rescatar algo que dijo mi compañera, y es que México tiene una cultura o una no cultura a la información. Uh-huh. ¿Esto a qué se traduce? A que, como ya bien mencionó, nos dejamos guiar por lo primero que vemos en redes sociales y lo tomamos como medios oficiales de información en la cual pues viene muchas veces tergiversada, ni siquiera es correcta, no es de fuentes confiables, y entonces ¿qué es lo que sucede? Que se replica esa información a otros sectores, incluso llegando a sectores de los cuales pues no hay como una contundente aplicación de esta información, porque ellos mismos no comprenden, digamos, por diferentes situaciones en las que están los contextos, el alcance de las mismas. Entonces se quedan con esos encabezados, con esos textos, con esos contenidos, y se van con esa idea. Y eso que ha generado también desconfianza en las instituciones. Por eso nos cuesta trabajo acercar la información verídica al pueblo de México. ¿Por qué? Porque existe desconfianza en las instituciones, como ya lo mencioné, porque la información que nos dejamos influenciar a primera mano es la que vemos a través de redes sociales, medios de comunicación no oficiales, y también porque creemos, o eso es lo que yo he percibido de mi entorno, que el acceso a la información es tedioso, que es burocrático, que necesitamos hacer muchos trámites para poder acceder a ella, que no es de fácil acceso. Entonces eso también ha dificultado como que podamos empaparnos de toda esta información que nos va a ayudar a saber la rendición de cuentas de nuestros entes públicos. Entonces, ¿qué ha hecho el INAI al respecto? Yo en mi experiencia personal lo he visitado y la verdad pues es un órgano muy accesible. De hecho, últimamente he estado haciendo muchos vínculos con las personas jóvenes para que se acerquen a conocerlo y ha ofertado las plataformas digitales. Entonces, pues creo que sería bueno que comenzáramos a adentrarnos, ¿no? A las funciones, a cómo podemos nosotros llevar incluso programas a los sectores vulnerables, porque hay algo muy importante que también es la participación ciudadana. Claro, nosotros como ciudadanos pues nos tenemos que sentir obligados a participar de cualquier manera. Necesitamos que este país sea democrático y escuchar todas las voces, tener todas las diferentes pues opiniones y perspectivas. En el punto que, bueno, las dos retomaron de las redes sociales, pues para esto hasta incluso debería de ser como una señal de alerta para esas instituciones, para aquellas personas que tienen derecho a la información, que tienen la obligación de acercar el derecho a la educación a la gente, de que hagan su informe, que hagan como este acceso, pues incluso con esta herramienta, que lo faciliten por este medio y que la gente también sepa que cuando está alguna cuenta de alguna red social y está verificada es porque es la fuente confiable, porque sí, mucha gente se deja llevar por lo que ve en redes, pero en realidad es porque siempre está viendo redes. Ya mucha gente
pues no está viendo otro tipo de medios, ya es cada vez menos recurrente que los jóvenes, por ejemplo, lean periódicos. Entonces, ¿cómo podrían pues estas instituciones hacer uso de estas redes sociales para acercar la información a la gente, a los ciudadanos? Bueno, yo creo, retomando un poco de lo que han dicho, si bien en México sí no existe una cultura de acércate a la información, porque así como lo decía mi compañera María, de los pasos de la burocracia que dificultan ciertos trámites para algunas personas, incluso personas mayores, ya les es más complicado estar tantas horas detenidas tan solo para acceder a una información, cuando el gobierno tiene la obligación, y así como también lo dice la ONU, debes de garantizar la transparencia para así garantizar que no haya una corrupción dentro de tu gobierno y haya una buena democracia. Pero en México no se ejecuta de la mejor manera, se ponen trabas, y en este momento no recuerdo bien el autor, si es Thompson, pero decía que hay una hegemonía que dice qué se dice, qué no se dice, y entre más trabas te encuentras, esa información que no debes de saber. En este caso, los informes no se rinden a todas las personas, se rinde a un cierto grupo, y ciertas personas lo comparten en redes sociales. Ahí también entra otra cosa, compartimos lo que nosotros entendimos, no analizamos ni somos críticos en la información que nos están dando, simplemente damos por hecho algo que ni siquiera ha pasado o ni siquiera va a suceder. Y es lo que más sucede en nuestra cultura a raíz de la pandemia. Por eso muchos buscan las redes sociales, porque se les hizo como el sitio donde encontraban toda la información, pero mucha de esa información es basura y no somos críticos ni analíticos en ese proceso. Y tienes mucha razón también con ese punto, porque hay mucha información que, bueno, aunque se comparta y se difunda y esté accesible, pues mucha gente no la entiende. Hay mucha información, por ejemplo, en este ámbito legislativo, que empiezas a leer y dices, no tengo ni la menor idea de qué están votando ahí los legisladores, porque no entiendo los términos, porque son lenguajes pues de abogados, de una carrera de derecho que yo no sé. Entonces, obviamente siempre se tiene que hablar como muy claro, ¿no? Tratar de explicarle como para cualquier persona, que para cualquier persona lo pueda entender. Aquí se trata de hacer eso, fíjense. O sea, estamos incluso en un espacio donde, bueno, hay que hacerlo ameno y que la gente incluso que nos escucha pues también entienda de qué estamos hablando, porque si usamos ese tipo de términos, aunque nos veamos como muy preparados y muy rimbombantes, sí llega un punto en el que pues ni siquiera tiene sentido, porque solamente es una plática casi conmigo mismo, porque yo soy el que entiendo la información, pero no el resto de la gente. Entonces, por eso les decía, ok, ocupemos las redes y tratar de hacer la información o los datos muy concretos. Luego dicen que menos es más, en el caso de la comunicación, para justamente hasta ni siquiera trabarte contigo mismo y con tus ideas, ¿no? Que luego son un montón. Entonces, ya teniendo esos dos como tips para las instituciones para que acerquen un poquito más su información y sus trabajos a la gente, hasta incluso ahí está el dato también para los legisladores, que luego vemos que sí están en redes. ¿Qué nos faltaría, además de también aplicar de ser críticos, tratar de ya tener un pensamiento crítico? Ok, yo ya me informé, ya cumplo con ese requisito. ¿Qué otros requisitos necesitas para tú entender la información y hacérsele llegar a la gente, a la demás gente? Creo que tal y como dijo Alexis, lo más importante es hacerla pues accesible. De igual manera, tal y como decías, no todos entendemos ciertos lenguajes. Mi profe de oratoria, yo sí recuerdo bastante, que dijo, no se metan con el ius, no sé qué, cuando estén en una audiencia. El imputado, el culpable, no va a decir, ay, sí, yo hice esto, en base a términos técnicos. Va a decir, no, pues, yo no hice ninguna de esas cosas, yo lo que hice fue robar un pollo. Lo más importante es también, no solamente eso de buscar que el lenguaje es algo que se entienda, sino tal y como decía Alexis, tan solo para cualquier trámite te llevas las horas. Justo hace ratito venía del SAT de apoyar a mis abuelitos con un trámite y me vine casi corriendo por lo mismo de que son desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde por estar buscando que el papel que se necesita, que la USB, que tienes que esperar a que sea tu turno, el número 4773, y apenas van en el 017.
todo esto está haciendo cada vez más trabas. Y las personas mayores que quieren ir a hacer un trámite, los jóvenes lo pueden hacer en internet, pero las personas mayores que ya ni saben cómo usar la computadora, que necesitan los apoyos, ir y que el sistema esté lleno de gente que no pueda ni atenderte bien, que estés, señorita, ya está esto, y la que te está atendiendo a otras 5 personas al mismo tiempo. Lo que nos hace falta más que nada es infraestructura, que no sea una persona para atender 7 solicitudes, sino 7 personas para las 7 solicitudes. Buscar que haya un equilibrio entre los solicitantes y entre pues los que atienden. Claro, además de que el personal esté capacitado, porque también hasta incluso ya se hacen capacitaciones con perspectiva de género, para que incluso sepan pues cómo tratar a la gente, en este caso, bueno, a los adultos mayores que, como dice Keren, pues no están pues familiarizados con todo esto, esta evolución, este desarrollo de la tecnología. Entonces, ya teniendo pues como todos este tipo de fuentes, de tips, ¿qué podríamos hacer nosotros si fuéramos legisladores para asegurarnos que sea un poquito más accesible pues la información? Bueno, en ese caso realmente la pregunta es muy buena. La parte social es una realidad y muchas veces tratamos de solucionarlo también junto con políticas públicas y leyes, pero lo cierto es que haciendo una ley, teniendo una norma, la sociedad avanza todavía más rápido y en ese caso es lo que vemos. Realmente existe pues las leyes de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, pero lo que sucede es la dinámica social, que la información que se transmite, díganme, ¿es atractiva? ¿Nos informamos como jóvenes? Yo siento que esa parte es la que está faltando en este momento, porque bueno, debo de reconocer también principalmente las labores del Senado, en donde hacen infografías y señalan también cuestiones como con dibujos y toda esa parte para hacerlo accesible. Eso definitivamente es un servicio de 5 estrellas casi, pero también debería de aplicarse hacia otros ámbitos, hacia otras autoridades, pero lamentablemente vemos, por ejemplo, comunicados de instituciones, solamente es una captura de pantalla con 40 renglones, solamente es texto. Entonces no podemos entender esa parte. Y como bien mencionaste, eso es lenguaje de abogadas, es un lenguaje muy cuadrado. Incluso yo, siendo abogado, ni siquiera a veces entiendo lo que otras personas de la misma profesión están comentando. Y definitivamente eso es un reto muy grande. Quizá si lo enfocamos también desde la legislación no podamos tener la solución, pero debemos de analizar este entorno pues como sociedad. Hace falta también tener mucha creatividad por parte pues justamente de las personas que transmiten esta información, evidentemente incluir a más jóvenes, porque los jóvenes podemos llegar a compartir 1000 ideas en solo una imagen, típico, un meme que nos dice más de 1000 palabras. Entonces eso nos falta un poco más como de interactuar más, interesarnos, y que también las autoridades contemplen a jóvenes y personas especializadas para poder transmitir esta información de forma efectiva. Esa sería quizá una muy buena propuesta. ¿Ustedes qué piensan de la propuesta? Sí, bueno, como comenta mi compañero Enrique, es muy buena su propuesta, porque si bien una imagen vale más que 1000 palabras, y eso todos lo sabemos, es muy tedioso para muchos, tanto estudiantes, adultos o adultos mayores, ver una hoja con mucho texto, porque nos aburrimos, nos empieza a doler la cabeza, y más el tamaño de la letra, no todos alcanzamos a ver la letra. En cambio, si lo modificamos a que sea más claro o con palabras clave, imágenes, referencias o cosas muy sencillas, se hace más fácil el entendimiento y no los tecnicismos, sino pasarlo un poco más a lo coloquial, porque no todos hablan con tecnicismos. Además de que pues ya en estos tiempos todos estamos bien acelerados, entonces traemos como 1000 cosas que atender, y si lo estás pues queriendo leer todo también ni le entiendes, y por lo mismo de que ya tu cabecita está llena de ansiedad y de estrés, pues ni siquiera entiendes menos, ¿no?
no llegas a unir y a hilar las ideas, entonces obviamente te facilita más la comprensión, pues ese tipo de herramientas, los dibujitos y más que nada pues no ocupar los tecnicismos a menos que no sean pues indispensables, ¿no? Platicaba con una chica que estábamos en una comisión allá en diputados y me decía, es que minuta y iniciativa es lo mismo, pero aquí lo quieren diferenciar de una cámara a otra, entonces son cosas bien sencillas que no tienen ni siquiera una razón de ser, pero es lo que les decía, pues se ocupan como para podernos lucir, ¿no? En este caso, pues hay que tratar de diferenciar, pues, qué es lo que vale la pena que se diga con esos términos y qué es lo importante que le llegue a la gente. En este caso, bueno, nos preocupamos porque pues los chavos entiendan de qué estamos hablando y se animen a participar, puedan verlo como una plática muy, muy casual. Y bueno, desafortunadamente el tiempo de la sección se nos está acabando, entonces, ¿qué le podríamos dejar justamente de tarea, ya resumiendo como estas ideas, a la audiencia de Generación Pro para que pues estén como al pendiente del tema de la transparencia y sobre todo pues para que sean más críticos? Pues me gustaría iniciar diciendo que la transparencia es un derecho humano en el cual pues está garantizado a nivel constitucional, también en los tratados internacionales, y que tenemos que ejercer ese derecho. ¿Con qué herramientas? Pues tenemos, nuevamente menciono al INAI, tenemos otras instituciones que nos pueden garantizar ese acceso, hablamos también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quizá otros órganos de gobierno que nos ayuden con esta labor, que también tenemos que fomentar la participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental para que cualquier programa, política pública funcione. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quitándonos los tecnicismos, siendo accesibles, siendo claros, siendo concretos con lo que queremos transmitir a los demás y que también así se puedan crear esta cultura de información correcta, valiosa, trascendente y que, pues bueno, cree confianza en las instituciones. ¿A través de qué mecanismos? Pues bueno, tenemos muchísimos en el país. Y un ejemplo de esos muchísimos. El Sistema Nacional Anticorrupción, ese también pues es un sistema que nos ayuda mucho a la rendición de cuentas en cuanto a servidores públicos, servidores políticamente expuestos. Bueno, ya son cuestiones un poco más técnicas, no quisiera entrar en algo que yo misma estoy jurando destruir, pero prácticamente este derecho de poder decirle a nuestra autoridad qué estás haciendo al respecto con los recursos públicos de nuestro país y respecto a todas tus funciones que tienes. Entonces, pues bueno, tenemos por esa parte también el Sistema Nacional de Datos, en el cual nosotros podemos hacer uso a través de plataformas digitales y otros que nos ayudan, ¿no? Son muchísimos. Son muchos, pero los oficiales son, o los más conocidos son los que acabo de mencionar. Claro, y también eso es algo que tienen que estar pues muy al pendiente porque hay que seguir el trabajo de nuestros representantes populares porque si los estamos poniendo ahí hay que estar pues al pendiente de que sí cumplan. Y Claro. a pesar de que está el mecanismo, también uno mismo pues tratar de hacer su parte, checarlos. Muchas gracias. Enrique, tu mensajito final de la sección porque todavía no acabamos el programa. Claro. No, pues esta parte es muy importante y quisiera comunicarme con todas las personas jóvenes y también adultas que nos están escuchando. Creo que aquí hay una parte muy importante. Todos cuestionamos a las personas que están ya justamente electas. En ese momento comienza la verdadera democracia y nosotros comenzamos a tener el poder de poder decidir, evidentemente, y hacer cambios siempre que estemos informados. Entonces yo quiero invitar a todas las personas para que se informen, porque la información es algo transversal hacia todo. Principalmente cuando hablamos de recursos públicos y de pronto sabemos que estamos enojados porque hay un bache en la calle por la que todos los días pasamos, que la escuela a la que van pues, o sea, vamos o la que van nuestros hijos, en caso de tener, digo, yo no tengo, pero en caso de que tengan, bueno, la escuela no está funcionando adecuadamente o de pronto el sistema de transporte también colapsa, hay muchas cuestiones, entonces solamente podemos cambiar todo eso teniendo una base muy sencilla. Informándonos, accediendo a esa información, preguntando o exigiendo en su caso
esa información para que nosotros podamos saber qué es lo que están haciendo, poder evaluarlo y con base a esa evaluación mental que nosotros hagamos, podemos emitir un comentario que muy probablemente va a ser el comentario que muchas personas tendrán, y así se pueden realizar acciones no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Podemos sumar como sociedad y de eso se trata, no solamente quejarnos también en redes sociales, sino también a través pues, de nuestras opiniones en el día a día, en lo cotidiano, en nuestro trabajo, y también hacerle ver a las autoridades que de hecho para eso están, para hacer respetar y cumplir nuestros derechos de forma efectiva. Muy bien, muchas gracias. ¿Keren? Pues tal y como decía mi compañero Enrique, lo que tenemos que hacer es informarnos, ver quiénes son los que nosotros mismos pusimos en los cargos de gobierno, porque somos nosotros quienes lo eligen. Desde antes de elegir, informarnos quién es, qué ha hecho, qué ha sido de su carrera política, qué ha hecho para beneficio o para mal de la sociedad. Y una vez que ya está en el puesto, informarnos qué está haciendo, qué no está haciendo y exigir que cumpla lo que se prometió. Perfecto, exigir que se cumpla. ¿Alexis? Bueno, así como lo comentan mis compañeros, siento que es muy importante desde nosotros mismos implementar la transparencia, que debería de ser un valor que nosotros un hábito que nosotros desarrollemos, y con base en eso, nosotros, así como lo dijo Keren, ver qué ha hecho a quien nosotros pusimos y exigir que cumpla lo que prometió, porque si no hace nada y al contrario vemos un enorme gasto, nosotros mismos vamos a tener esas dudas, y al consultar la información ahí podemos tener toda la aclaración de en qué se gastó, en qué no se gastó, y exigir nuestros derechos. Muchísimas gracias, chicos. Pues ya lo escucharon, ustedes que están pues ahí viéndonos, escuchándonos en su celular, en su computadora. Pues hay que ser críticos, hay que investigar mucho y sobre todo pues escuchar Generación Pro para tener pues un pensamiento más crítico con estas pláticas con los jóvenes. Vamos a ir a un breve corte, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro. Generación. Gracias por continuar aquí en Generación Pro. Ya saben que este es el espacio juvenil, el programa juvenil de Radio Congreso. Y pues en este viernes el tema que se abordó en la sección anterior, que pues si ya no están escuchando, apenas nos están sintonizando, pues era acerca de la transparencia. Y ahorita en esta sección pues ya saben que nuestros invitados nos platican acerca de alguna iniciativa para mejorar su comunidad, México, el mundo, o si no pues alguna recomendación, un consejo, un tip para los legisladores, para que hagan bien su chamba, ¿verdad? Entonces ustedes escogen pues si la una, la otra. ¿María? Ok, mi recomendación es un poco controversial porque es un tema del cual no se ha hablado mucho, porque estamos hablando de un contexto rural. Yo vengo de una familia campesina en el estado de Veracruz y somos principales productores de papa, frijol y chícharo. ¿Qué es lo que pasa con la producción en los estados? Sucede que nosotros vendemos nuestra mercancía aquí en la ciudad, pero sucede algo muy triste, que es la mafia del coyotaje. Es algo que es un entre voces, un secreto a voces dentro de los mismos compradores, vendedores. ¿Y en qué consiste este término? Consiste en que nosotros vendemos el producto, nos los compran a un precio extremadamente bajo que incluso no alcanza a cubrir lo que se invirtió en esa producción de esa cosecha, y ellos lo revenden aquí en las periferias de la ciudad a un precio que triplica lo que nosotros recibimos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Que muchos campesinos están dejando de producir, están dejando perder las cosechas porque dicen: yo no voy a permitir que mi producto se malbarate, que mi producto ni siquiera pues sea comprado al precio que yo le invertí. Y prefieren vender de forma independiente, aunque no les va tan bien porque pues dentro de la zona rural los mismos pobladores producen sus alimentos y no obtienen entonces una ganancia como la obtendrían si se vendiera en el campo de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Que a través de la ley rural de desarrollo sustentable, si no me equivoco del nombre completo,
creemos un mecanismo para evitar que esta situación suceda, porque hay mecanismos de protección en cuanto a la oferta, la demanda de los productos que se distribuyen en nuestro país, y es muy importante que volteemos a ver esta situación, porque nuestro país, recuerden que se sustenta de productos como lo es el maíz, verduras y frutas también principalmente. Entonces, esto no es solo una situación que pase con lo que yo les comenté de papa, maíz, frijol, pasa también con otros productos. Y es lamentable la situación, porque entonces estamos dejando de producir, estamos dejando de crear este sector económico que beneficia a ambas partes y sobre todo pues que obtengan las ganancias que necesitan los pobladores para seguir distribuyendo al Estado. Es algo que siempre pasa. Siempre pasa que personas de los campos, de comunidades rurales venden sus productos, y hasta incluso fue muy famoso hace unos años pues unas prendas que marcas de moda famosísimas internacionalmente estaban vendiendo, robándose diseños, ¿verdad? Mexicanos, pues de comunidades indígenas. Entonces pasa mucho que abusen de los productos de las comunidades pues más vulnerables, justamente sabiendo que son vulnerables y aprovechándose de la falta de legislación, de la falta de protección por parte de las autoridades. Ojalá que la iniciativa pase, ojalá que la puedas presentar con alguien para que pues tomen cartas en el asunto y sí atiendan el tema, porque 3 veces más que ganen ellos por fuera y que no puedan ni siquiera sacar lo que se invirtió, o sea, todavía ni siquiera es como de ganancia, lo que se invirtió pues está brutal. Y el problema es que en México pasa mucho con muchos productos. Entonces, ¿ya tienes en mente cómo la vas a presentar o a quién? Apenas recientemente fue el Parlamento Juvenil, entonces no te puedo decir que vayas al Parlamento, ¿verdad? ¿Sí fuiste? No tuve la oportunidad de ir por mi trabajo, pero ya es una iniciativa que he estado trabajando con algunos compañeros que también venimos de una familia campesina, porque entendemos el contexto, entendemos la frustración, y que pues también somos estudiantes de Derecho o de otras disciplinas, para que juntos formulemos esta propuesta y la presentemos con aquel legislador que nos ayude, que nos apoye, que entienda la causa, porque necesitamos apoyar a los productores de nuestro país. Claro. Y bueno, te lo preguntaba porque hay muchas iniciativas que así surgen. Justamente tienen el acercamiento con algún legislador y la propuesta sale, y así fue que ya tenemos vacaciones dignas. Claro. Entonces, pues ojalá que sí. ¿Tienes en mente a alguien, el de alguna comisión de ganadería, por ejemplo? ¿Alguien en mente o todavía es como una idea que no está concretada? Pues aún seguimos analizando con qué perfil nos vamos a acercar, porque pues también tenemos que ver la disponibilidad, toda esta cuestión de seguir trabajando y desarrollando la idea para que no sea tan fácil de derribar, porque lamentablemente no solamente estamos hablando de una idea, sino también de un contexto de inseguridad que viene detrás. Entonces, evidentemente eso me hace temer por mi vida incluso, porque es una situación muy difícil, muy lamentable. Entonces, pues bueno, queremos tener el apoyo de personas, de entes políticos que nos respalden en esta decisión. Y es que, bueno, ahorita que comentas que temes, hasta parece como cuando vas al estado y te platican pues las personas que viven ahí que no pueden ni vender o abrir sus tiendas porque pues se acercan los del crimen organizado a quererles pedir renta. Entonces ni trabajar te dejan. Ok, pues sigue analizando con qué perfil, esperemos que haya buenas noticias y sobre todo, más allá de que la derriben, pues que pase. Sabemos que muchas veces necesitan una mayoría de un gran grupo parlamentario o de varios de otros grupos, entonces mucha suerte. Gracias. Alexis, ¿tu iniciativa o recomendación? Bueno, yo tengo 2, pero hay una que principalmente necesitamos en todo México, que es el transporte. Esto va dirigido a todas las personas legisladoras y funcionarios públicos, porque podemos garantizar un buen transporte. Y también si nosotros nos damos cuenta, tan solo donde yo estudio, que es en Cuautepec, hay una parte donde se inunda y ya no pasa el transporte por lo mismo de la inundación. Y la solución fue como el cablebús. Pero aún así quienes usan el camión o van para otras direcciones, La Raza, Potrero, se les hace muy complejo. Lo mismo en el metro.
Lo que yo he pensado que se puede llegar a una solución es cuando llueve, guiar toda esa agua a varios de los canales que hay. Tan solo en Cuautepec hay un canal, en Ecatepec hay otro canal. Pueden guiarse el agua a esos canales y hacer una planta de tratamiento de las aguas, y esa agua poder reutilizarla después, porque simplemente el agua es desperdiciada, y en México somos el primer país a nivel mundial en consumir agua embotellada, y el agua es un recurso que es muy vital para nosotros y se está agotando en ciertas maneras, y va derivado de otra que no sé muy bien el tecnicismo, es centrificación, que es en algunas partes, más las ciudades, es más caro algunos productos que en un estado o en algún lugar, y tan solo varios de los jóvenes ahora, debido a eso, ya no tienen el acceso a poder comprar una vivienda o tener acceso a ella, porque las casas ya cuestan 1.5 millones de pesos y tienen que trabajar toda su vida y aún así estar pagando las mensualidades y quitándole más a su salario después de quitarle el ISR y todos los impuestos que se nos suman. Eso también sería bueno promover algo para llegar a como algo, un pro a favor de los jóvenes y todos los adultos que en este momento están buscando casas. Igual valorar una propuesta sustentable, porque no en todos los lugares se puede construir, porque podemos alterar los ecosistemas y provoca un ecocidio, y eso sí es más preocupante. Pues desafortunadamente no te invitaron al programa que sigue porque el tema es acceso a la vivienda, entonces hubiera quedado muy buena tu intervención. Ay, es un tema bien delicado lo de la vivienda, ya no quiero hablar de eso, que la verdad voy a salir bien deprimida hoy. Pero referente al agua y la falta de transporte en todo México, pero bueno, como dices, todavía bajar de allá. Desafortunadamente hay muchas calles, justamente de Cuautepec, pues ni siquiera tienen pavimento. Entonces no es como que pueda haber más rutas de camiones o de combis, porque, o sea, no hay manera, ¿no? Hay que solucionarse otras cosas. Entonces, yo pensé que era buena opción el cablebús, según si era como muy viable para las personas que están pues en el estado, por ejemplo, también el que va de Santa Marta a Constitución, pero no. Es viable para algunos, no para todos, porque la línea inicia desde Indios Verdes. Uh-huh. Hay personas que vienen desde la parte de La Raza, Potrero, o incluso vienen de la orilla de la ciudad hasta tan solo la universidad, y muchos jóvenes llegan tarde a sus clases por lo mismo del transporte, y eso implica también las personas que no respetan el hoy no circula. Una persona en un automóvil provoca aún más tráfico que un autobús que lleva más de 50 personas que se dirigen al trabajo, la escuela o simplemente van de regreso a sus casas. Y es muy tedioso para todas esas personas que ocupamos el transporte público, que por una persona que se salta un semáforo, que no respeta las leyes del tránsito, tengamos que esperar y llegar tarde al trabajo. Y en eso se deriva otra cosa, que nos descuentan esa parte a los que trabajan, y a los que estudiamos luego no podemos entrar ya a la clase porque ya acabó o ya va a la mitad y no entendemos de qué trató o qué tenemos que hacer. Claro, desafortunadamente en el mundo laboral lo que te van a decir es que te pares media hora más temprano. En la escuela también. Entonces, pues obviamente hasta que no pase pues alguna acción por parte de los que les compete justamente solucionar esos problemas, pues vamos a tener que seguir madrugando, porque en lo que es el Estado de México, la zona metropolitana, la Ciudad de México, siempre es un caos todo el transporte y el agua. Ya además de quemarme, que traigo en mi botella de plástico yo y Enrique, ¿cómo sería entonces esta máquina para poder llevarla y hacer que genere como esta energía? Bueno, eso sería un área de oportunidad para todos los ingenieros y todas las personas que se están especializando en estos momentos en sustentabilidad. Si bien en la zona metropolitana del Valle de México
llueve abundantemente y el agua se encharca, no es ocupada, simplemente se desperdicia. Esa agua puede guiarse a los canales, como ya dije, y en ese se puede construir una planta de tratamiento del agua donde nos pueda abastecer cuando haya escasez de agua, porque aquí en la zona metropolitana hay varias partes, tanto de la ciudad como del estado, que se llegan a quedar 2 meses sin agua. Tan solo en la alcaldía de Iztapalapa, con miedo de equivocarme ahí, se implementó un sistema para recolectar el agua de lluvia. Aunque sí es funcional, es muy costoso y no todas las personas tienen acceso a él. Por lo mismo es muy caro y yo no tengo el dinero. Y más esas personas que son de los pueblos originarios de aquí, de la zona metropolitana, son de las personas que tienen más la cultura de ahorrar el agua. Y es algo que deberíamos hacer todos, un hábito, desde cargar el agua desde mi casa, evitar las botellas, porque simplemente las tiramos a la calle, al rato tapando una coladera, se provoca una inundación y afectamos a más de una persona. Yo no las tiro en la calle, pero hay mucha gente que sí, entonces hay que pensar en los demás. Hay que tratar que nuestras acciones no afecten a los demás. Exacto. Enrique, ¿tu iniciativa o recomendación? Sí, claro que sí, pues muchísimas gracias por esa parte. Creo que me permitiré ahondar solamente en 2 partes, dividir esa exposición. La primera, para situar el problema, y la segunda, para hablar sobre esa iniciativa. ¿Por qué? Para hacerlo más accesible. En cuanto al primer tema, el contexto. Imaginemos que hoy en día hemos despertado y de pronto en todas las noticias, en la radio, televisión, redes sociales, aparece una palabra, solamente una, que nos pone sumamente alarmados y hasta nos pone la piel chinita. Crisis. Una crisis como la que vivimos por la pandemia de COVID-19 y de pronto todo el mundo, la sociedad está colapsando. Una crisis que también tiene efectos, entre ellos los efectos económicos. Y derivado de eso, de pronto se hacen recortes presupuestarios a fin de asegurar el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, ahora ya no vas a trabajar 50 años, vas a trabajar 60. De pronto, las guarderías y también ese tipo de cuestiones ya no existen porque ya no es algo prioritario. Otro ejemplo, se hacen los recortes hacia el personal administrativo, laboral de determinadas empresas y también de la administración pública, así como muchos otros ejemplos. A mí me gustaría establecer este punto porque es algo que ha pasado en México, es algo que definitivamente va a pasar y también en gran medida. Pero ¿qué es lo que sucede? Imaginemos que este caso de pronto nos afecta a nosotros directamente. Entonces, no estamos conformes y lo llevamos a una etapa judicial. ¿Qué sucede? Llega hasta las manos de una persona juzgadora y ahora la pregunta es, ¿cómo puedes solucionarlo? ¿Cómo puedes saber si esa medida es progresiva o en realidad es regresiva? Déjame establecerlo desde otra forma y decirte la respuesta, que es: hasta el momento no existe ninguna herramienta en el derecho que permita, al menos en el derecho mexicano, entender si una medida ha sido regresiva o no. Y es que eso es algo real. Y de pronto todo esto me vino a la mente cuando estaba justamente hace unos meses en España, en uno de los países que tiene crisis económicas, pero durante varios años, y esta investigación justamente la realicé enfocándolo en el panorama mexicano. La cuestión es bastante sencilla. No hay una certeza de cómo la persona que nos va a juzgar o va a juzgar ese caso puede resolver efectivamente, porque no existen esos parámetros. De pronto solamente existen algunas de esas cuestiones en el derecho internacional, principalmente en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema interamericano. Evidentemente desde hace 2017, unos pocos años recientemente, no hay un gran desarrollo. Entonces, todo esto implica que uno de los mecanismos más importantes de protección de derechos humanos, como lo es el juicio de amparo, no establezca parámetros específicos y que también dentro de las resoluciones, esto es a través del juicio de amparo, directo o indirecto específicamente, tampoco se lleve a cabo una metodología para poder determinar cuándo una medida es regresiva o no. La propuesta en realidad es bastante simple: analizar el marco jurídico mexicano
principalmente la ley de amparo y contemplar para aquellos casos, específicamente hablando, para darles todavía una mayor importancia, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cuáles son? El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho al internet, por ejemplo, entre muchos otros que puedan ser analizados a través de que podría ser probablemente un esquema que permita determinar si una medida es regresiva o no. ¿En qué lo baso? Justamente en estos últimos años he dedicado pues prácticamente todos estos años para realizar ese tipo de investigaciones y proponer diversos tipos de medidas. Entre esos establecer la diferencia entre regresividad que solamente existe en la ley y regresividad que esporádicamente se da. Entonces la idea es simple: proponer todo esto, un estudio riguroso de la regresividad dentro del texto normativo de la ley de amparo. Así las personas juzgadoras, cuando les llegue un caso relacionado con estos derechos económicos, sociales, culturales o ambientales, mejor conocidos como DESCA, vayan a un análisis exhaustivo de la regresividad o no de las mismas. Quizá parezca que esto es bastante complejo, pero por eso mencionaba el contexto. Imaginémonos que hoy en día recortan algo, parte del presupuesto. Eso definitivamente nos va a afectar a nosotros. Y posteriormente, si nosotros lo judicializamos, no vamos a tener la certeza de que nos van a juzgar adecuadamente. Por lo tanto, esa propuesta realmente es factible, es una necesidad imperante, teniendo en consideración la pandemia que vivimos y las futuras que puedan llegar a aproximarse. Esa sería la propuesta. Ok. Y en una palabra, ¿qué va a cambiar? La crisis. La ley, para resolver mejor. Es que sí fue un poco complejo, ¿eh? No te creas, de repente dices, si te distraes tantito ya me perdí del hilo de lo que mencionabas, porque abarca muchas cosas, abarca pues la protección para los derechos humanos y los derechos pues primordiales. En la Constitución pues establece que tenemos que tener derecho a la vivienda digna y decorosa. Para empezar, pues ¿qué es decoroso? Pues nada más que tenga servicios, luz, agua. Entonces, pues ojalá que llegue a pasar. ¿Tienes alguna idea de cómo la vas a presentar o con quién? Pues ahora lo primero es justamente comenzar a hablar del tema, porque como tú mencionas, eso es muy importante. La complejidad, pues evidentemente es un obstáculo, y entonces es momento de comenzar a socializarlo, no solamente entre abogados, que definitivamente ese no es el camino, sino también entre toda la sociedad, para determinar cuál es el principal reto que tenemos. Es fácil. El reto es que el día de mañana de pronto nos van a recortar nuestros derechos sin ninguna justificación. Solamente van a decir, es que ya no hay más dinero. Y entonces, ¿cómo nos defendemos? Ese es el punto. Ahora bien, como es un tema bastante novedoso, esto realmente tiene que ver pues muchísimo con el cabileo, con establecer puntos de acuerdo. Entonces, justamente, primero es hablarlo, establecer el problema y como tercera acción, comenzar a presentar todo esto dentro pues del Senado, dentro de las cámaras. Perfecto, muchas gracias. ¿Quieren tu iniciativa o recomendación? Bueno, antes de dar mi iniciativa me gustaría pues comentar acerca de las de mis compañeros, porque se me hicieron bastante interesantes. El problema es que se nos acaba el tiempo, entonces iniciativa nada más. Pues mi iniciativa es algo acerca de lo que esta semana apenas se discutió en el Pleno. No me acuerdo si esta semana o la pasada, se habló acerca de las inteligencias artificiales. Algo que está causando ahorita mucho revuelo, que fue lo que se discutió, es las imágenes pues pornográficas realizadas a través de la inteligencia artificial. Sin embargo, siento que esto es apenas un granito de arena de todo lo que viene siendo el problema de la inteligencia artificial. Más allá de que se use o no se use para X o Y, es que nos rodean todo. Las redes sociales que vemos nos muestran lo que nos gusta en base a un algoritmo que está programado para leer, le gusta esto, le mando esto. Todo esto viene siendo parte de la inteligencia artificial. He visto que varios senadores, varios diputados han hecho iniciativas para, vamos a agregar un artículo aquí acerca de la inteligencia artificial. Vamos a prohibir la generación de las imágenes. Vamos a prohibir que la inteligencia artificial haga esto. Pero siento que el meter pequeños artículos en distintas leyes no va a ser suficiente. Lo que yo siento como iniciativa sería crear tal cual una ley para las iniciativas, para las inteligencias artificiales, que hable desde las evaluaciones previas de las inteligencias, los riesgos que haya, prohibir de una vez algo que en distintos países ya se está usando, que es la policía predictiva,
que se busque, tal y como lo hablamos hace rato, de la transparencia, que se busque transparencia de parte de las empresas, de todos estos distribuidores de redes sociales, de aplicaciones, de videojuegos, que nos expliquen directamente qué información estamos tomando tuya y a quién se la estamos dando. ¿Estamos usando tu información para traerte publicidad? Saberlo. Y no solamente el típico, ¿leíste los términos y condiciones? Porque muchas personas, siendo sinceros, le damos sí, acepto términos y condiciones sin leerlo. Siento que debería haber alguna manera de buscar que no solamente lo pasen sin leerlo, sino de que todos sean conscientes de qué es lo que estamos dando, qué es lo que estamos recibiendo, hacer responsables a las empresas, no solamente por los datos que adquieren, sino también por los datos que dan. Marcas como por ejemplo ChatGPT, todos estos chats de generación de texto, decir, ¿a quién le pertenece el texto que realizamos? ¿Le pertenece a la empresa? ¿Le pertenece al que la pidió? ¿Le pertenece a los que generaron la información con la que se entrenó la inteligencia? Yo siento que pues, una iniciativa tal cual sería crear una ley específica para todas las inteligencias artificiales. Claro, y todo el uso de la tecnología, porque vamos evolucionando y la sociedad cada vez ocupa más estas herramientas, que muchas veces parece más fácil y más viable usar ChatGPT, pero pues al final de cuentas no sabemos quién es el que tiene nuestra información y qué uso se les hace. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, entonces vámonos con la última sección. La última y nos vamos. La última La última. y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Pues el tiempo se nos acaba, entonces una frase para la audiencia, para los legisladores, quien quieran. Enrique. Perder el miedo al fracaso es el secreto del éxito. Gracias. María. No sé de quién sea, pero sí es posible de imaginarlo, es posible de lograrlo. Buenísimo. Alexis. Alcanza todo y exige bien tus derechos. Muy bien. ¿Quieren? El tiempo gastado en algo que te gusta no es tiempo perdido. Muy bien. Pues muchas gracias. Disculpen la premura, pero nos quedamos platicando mucho más tiempo. Entonces, pues qué bueno que lo hayan disfrutado. Sí lo disfrutaron, ¿verdad? Sí, por supuesto. Buenísimo. Pues también agradecerles a ustedes cuatro, obviamente a la audiencia y al equipo de producción que siempre hacen una excelente labor. Como productora, Lulú Ruiz, en los controles, Cassandra Guzmán, a nuestro chico de servicio social, Ajax García, y por supuesto también al licenciado Eduardo Fernández por abrir estos espacios para los jóvenes. Soy Paola Salinas y nos vemos próximamente el lunes a las 3 de la tarde. Generación Pro.